Voy a buscar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema a trabajar es la neuroeducación, una iniciativa educativa del docente. Bueno, para entrar un poco a tema, les voy a conversar lo que es la neuroeducación. La neuroeducación es un nuevo paradigma de enseñanza que se basa en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí se basa en lo principal, que es las estrategias y las tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Bueno, sabemos muy bien que esto es una disciplina sobre la neurociencia, psicología y educación, al mismo tiempo que contempla las condiciones disciplinarias en el ámbito, con el objetivo de optimizar el aprendizaje de enseñanza y aprendizaje. La neuroeducación está cambiando la forma en que los niños y los adolescentes y los adultos estudian y aprenden. Lo que vamos a trabajar principalmente es en el cerebro, ya que adquiere nuevos conocimientos para educar de manera más eficiente. En la experiencia del modelo tradicional podemos contar dos tipos de experiencias, que pueden ser una negativa y una positiva. Debemos tener en cuenta que hay maestros los cuales no se preocupan por que los estudiantes aprendan, sino solamente que le escuchen lo que quieren ellos transmitirles. Contándolo desde mi lado educativo, cuando yo estuve en el colegio, tuve un docente el cual solamente se preocupaba por tener lista la materia, pero no en que los estudiantes atiendan a la misma. Presentaba las diapositivas y hacía solamente que nosotros copiemos esa materia y la tengamos en el cuaderno, mas no nos daba una explicación previa. Asimismo, tuve una docente la cual se preocupaba porque nosotros atendamos y entendamos la materia que nos estaba brindando, así que luego de la explicación que ella nos presentaba, buscaba la forma de que nosotros, de saber que nosotros entendimos. ¿Cómo era esto? Mediante tareas, las cuales nosotros realizábamos una vez terminada la hora de clase, para que así ella las revise y sepa si es que quedaron vacíos en nuestro entendimiento y esos poderlos reforzar la clase siguiente. Estos son dos tipos de modelos tradicionales, los cuales para mi punto de vista tienen que seguir mejorando mucho, ya que si es que nos quedamos en el pasado, estamos viendo que puede ser negativo para el aprendizaje del niño. Como los tiempos cambian, también debe cambiar la manera de educar, ya que tenemos que acoplarnos a lo que hoy en día vivimos. Y bueno, sí es verdad, bueno, yo comentaré un poco de mi experiencia también. Cuando el docente planificaba sus evaluaciones, lo hacía de manera, se podría decir que un ejemplo más cuantitativo y más claro podría ser cuando el profesor presentaba algún trabajo en clase o trataba un tema, elaboraba lo que era diapositivas. Pero no era que nos explicaba, sino hacía que nosotros leyéramos lo que estaba en las diapositivas y a la final uno se quedaba con esa duda. Entonces al día siguiente era lo que uno tendría esas dudas y por su propia cuenta tenía que averiguar, socializar ese tema y trabajarlo. Entonces ahí no había una secuencia de aprendizaje, lo que se hacía ahí era un carácter autónomo, un carácter automático del aprendizaje. Entonces es un conocimiento que debe ser instruccional con el docente. A partir de eso también existía otras clases en donde uno para dar sus exámenes tenía que hacer la memorización, entonces lo cual al día siguiente o para posteriores años uno no recordaba lo que decía, entonces es otra de las fallas que se presenta en el modelo tradicional. Comparto mucho el punto de vista de mi compañera. Ya que como sabemos también esto influye mucho al momento de dar el examen para el ingreso a la universidad, que ahí también tenemos que saber muchas de las cosas que quizás ya no están en nuestra mente porque tenemos acumulado mucha información o algo de ese tipo y nos afecta también en eso, ya que no tenemos los datos completos sobre algún tipo de información y eso también afecta a nuestro rendimiento en el examen. Bueno, voy a hablar un poco sobre las metodologías que se pudieron implementar aquí. Bueno, como principal tenemos una secuencia. Bueno, aquí el aprendizaje tiene un carácter automático. Podríamos decirle que aquí el estudiante es un elemento pasivo en el proceso que se atiende como se acostumbraba. Entonces, aquí el tutor o el maestro, como siempre, el alumno tiene que aprender a lo que el docente está obligado a enseñar. Entonces, no es cualitativo. Es decir,
que el aprendizaje tiene una secuencia instruccional y no es cronológica. O sea, aquí va sucesivamente y no es continuo. Entonces tenemos un otro método que es la exposición oral y la exposición visual del maestro. Bueno, aquí en reiteradas ocasiones hemos visto que la escuela tradicional debe asignar una función de transmitir un saber al tiempo del estudiante. Debe cumplir el papel de receptor sobre el cual se puede imprimir los conocimientos. Ninguno de los dos son considerados activos en el proceso de trabajo, ya que tanto la secuencia eh, se hace muy cronológico, se hace muy rutinaria, entonces eso no permite al estudiante visualizar, imprimir los conocimientos a futuro, entonces eso va a afectar con experiencia a futuro, que permiten que el estudiante no ejecute en sí los aprendizajes recorridos y para futuras clases o futuros qué sé yo, trabajos grupales, no va a poder aportar lo que aprendió, porque lo que utilizó es en lo que es se podría decir, una memorización. Entonces, cuando ellos aplican ese método didáctico, ellos no están evaluando, no están imprimiendo conocimientos al estudiante. Entonces, ¿qué metodologías podría ser útil en una de estas secuencias como experiencia a partir de la que ya mencioné? Es un recurso didáctico. Esto ayuda a los estudiantes a ser más ayuda a los estudiantes que sean más creativos, más pasivos, más socialistas en sí. Ayuda a que los estudiantes dejen ese método tradicionalista y empiecen a aportar a nuevos ciclos. Es decir, entre menos visualización de textos y más gráficos dinámicos, ellos pueden llamar la atención y una mejor atención al maestro y una mejor atención a la clase. Aquí aquí lo que podríamos también tener en cuenta es que podemos utilizar lo tradicional cuando hacemos que el maestro sea quien se adapte a los alumnos y no sean los alumnos quien se adapten al maestro. Entonces, el maestro puede ver la manera en la que los estudiantes aprenden mejor y él puede adaptarse a esos tipos de aprendizaje y enseñanza para que de esta forma él no dé su clase y los estudiantes no se aburran, sino que lo ayuden, quieren y sea una cosa distinta. También vamos a hablar de lo que es el cerebro cognitivo. En este podemos encontrar 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el lóbulo temporal y el occipital. En el frontal lo que vamos a ver es una planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. En el parietal es el procesamiento de la información sensorial. En el temporal lo que se ve es la memoria y en el occipital es una parte de la visión. En el frontal, este se relaciona con el control de los impulsos, la producción del lenguaje, la memoria funcional, y es lo importante, ya que, como dijo mi compañera, lo que más se necesita es la memorización, aunque muchas de las veces puede esta afectar en nuestro aprendizaje, ya que el memorizarse puede generar que el día siguiente, por algún miedo o por estrés, nos olvidemos de lo que vimos y esa información queda en la nada. En el occipital es la interpretación también de lo que vemos, es decir, no solamente una visión específica, sino también que nos lleva a la imaginación y a generar algo que quizás nosotros pensamos que lo estamos viendo de esa forma. El parietal procede de varias partes del cuerpo. En esta puede ser el conocimiento de los números y las relaciones también con la manipulación de objetos, entonces sería más de la parte de las extremidades. En el temporal, como es la memoria, este es dominante e implica un recuerdo de las palabras, de los nombres, es decir, más es en la parte también memorizante de la persona, lo cual beneficia también en su modelo educativo, ya que le ayuda en matemáticas a recordar fórmulas y cosas de ese tipo. A continuación les voy a hablar un poco de la innovación en las estrategias metodológicas.
Bueno, como bien sabemos, las estrategias metodológicas son la metodología que se propone a referencia a cómo se enseña o actividades de enseñanza que se debe complementarse con lo que los estudiantes hacen para aprender a comprender. Bueno, les voy a explicar un poco sobre esto. Bueno, como principal punto, como habíamos manifestado, la primera estrategia es la evaluación. ¿Qué finaliza la evaluación? Da la finalidad de ser más determinantes y saber hasta qué punto quedó impreso los conocimientos transmitidos. El otro sería el logro a coincidir con una tábula en donde, ¿qué es la tábula rasa? Como es donde se transmite desde el exterior de las imágenes a sus conocimientos impartidos. Bueno, hay otro que se puede decir, el maestro deposita la enseñanza que puede recibir el estudiante y debe lograr de manera transitoria en forma de grupo, es decir, un trabajo grupal, actividades grupales y dinámicas, que esto permitirá que lo que los estudiantes impartieron en clase puedan transmitir a estudiantes que no comprendieron en sí todo el tema. Esto permite saber hasta qué nivel educativo pueden llegar algunos estudiantes y en otros no, ya que como bien sabemos no todos aprenden de la misma manera. Tenemos otro que es la evaluación de la tarea. Esto persiste en mandar actividades asincrónicas para poder saber si van con ese requerimiento a las casas y podemos seguir manteniendo esa enseñanza continua o ir mejorando en otras. También debemos comprender qué enseñar y qué se enseña. Bueno, aquí tenemos que tener como bien sabíamos, tenemos un modelo tradicionalista. Se enseñaba que la lectura es de los grandes clásicos, o decían que lo mayor era leer, leer, leer y leer, y eso los iba a llevar a muchos conceptos y generar muchas disciplinas. Pero aquí es la metodología más moderna, aquí es que la lectura se puede mantener, pero podremos trabajar con la lectura y la comprensión lectora, porque aquí permitirá que el estudiante al rato de leer comprenda lo que va a leer o lo que está por entender. También tenemos otro punto que se llama ¿para qué se enseña? Se enseña para distinguir una teoría pedagógica, describir un tipo de experiencias educativas para que se afiancen o impulsen el proceso de desarrollo. Entonces aquí permite cualificar la formación educativa. También tenemos otro punto donde se manifiesta por qué se enseña a para qué se enseña, que son dos puntos distintos. ¿Por qué se enseña? Se enseña para que los estudiantes se centren en la transmisión de habilidades o competencias básicas, mínimas o en conclusiones que aprendan a defenderse en la vida social. Ahora, como último punto tenemos dónde o con qué se enseña. Se enseña con un texto escolar o una guía obligatoria de la materia, un despliegue de contenidos necesarios para que desarrollen la clase de manera o una exposición magistral. Esto puede generar ilustraciones, ejemplos dinámicos o ejercicios que pueden ser recomendados por los estudiantes mismos, o se puede trabajar exposiciones formales, convencionales, completas, o temas dinámicos o materia de clase a desarrollar y futuras cosas que se pueden ir manejando conforme a lo que los estudiantes van a comprendiendo. Podemos ir cambiando las estrategias conforme va avanzando o según el tema a tratar. También tenemos que mencionar un currículo de modelo pedagógico tradicional. Bien sabemos que es un plan general de contenidos que son organizados por el ministerio, pero no siempre nos vamos a basar de esto, ya que solo es un plan de guía, pero no nos permitirá organizar a nuestros estudiantes, porque no todo estudiante, como habíamos mencionado, no todos aprenden de la misma manera. Entonces tenemos que generar brechas considerables para esto, o sea, generar nuestros propios currículos para engendrar este modelo optimista a ellos. Y bueno, también podríamos mencionar otros puntos que son el uso que se aprende, qué aprende el estudiante o qué podríamos enseñar a nuestro estudiante. Entonces aquí son métodos que podríamos ir trabajando durante una exploración diagnóstica o un examen diagnóstico que adquiere el conocimiento del estudiante y generar una herencia cultural social que represente a un buen maestro como autoridad. También quisiera mencionar un poco sobre lo que podrían ser los principales componentes de un buen docente. Tenemos que tener en cuenta que un perfil docente puede manifestar muchas socializaciones con el estudiante, tener esa confianza docente-estudiante y estudiante-docente, donde permitirá la iniciativa consciente de la sensibilidad de los profesores para que el rol docente vaya más allá de las disciplinas. Y esto permitirá fortalecer el sentido humanista y así hacer un rol más profesional y cumplir con la misión educativa, que es enseñar al estudiante a entender y a comprender
y a experimentar la vida social. Gracias.